En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Y hoy tenemos un tema muy interesante de uno de nuestros exalumnos de nuestra escuela, con lo cual nos da muchísimo gusto y mucho orgullo tenerlo aquí en la sesión. Y le voy a pedir al doctor Juan Bladé Díaz que nos haga favor de presentarlo y conducir la sesión. Adelante, Juan. Buen día a todos. Pues bueno, tengo el gusto de presentarles a Luis Fernando Sánchez Espino. Él estudió la carrera de medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hizo una especialidad en pediatría en el programa multicéntrico, como les estaba contando el doctor Valencia. Fue jefe de residentes del programa y después hizo dermatología pediátrica en la Universidad de Toronto, en Canadá. Posteriormente con un máster en dermatología pediátrica avanzada y formación en láser de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un gusto para mí tenerlo, porque además ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales, publicaciones en revistas indexadas. De hecho, uno de ellos, un artículo del que va a seguramente mencionar hoy sobre Storch Weber, y tiene interés especial en la correlación de fenotipo, genotipo y terapias genómicas dirigidas a tumores, malformaciones vasculares complejos. Actualmente en la medicina privada en Hermosillo, Sonora. Adelante, doctor. Entonces el día de hoy vamos a hablar de qué es vivir con una marca en vino de Oporto y vamos a hacer una revisión exhaustiva del síndrome de Sturge-Weber, como se comentó al principio. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y lo único que sí les voy a pedir a todos los participantes de esta sesión es que si se encuentran con este logo a través de la charla, de favor evitar tomar fotos o pantallazos, ya que muchos tenemos fotos de pacientes que han sido cedidas con fines únicamente académicos, pero no para difusión masiva a través de redes sociales u otros medios. La agenda del día de hoy, vamos a platicar de varias cosas. Vamos a definir primero el síndrome de Sturge-Weber. Vamos a analizar su presentación clínica. Vamos a aplicar métodos de diagnósticos apropiados. Vamos a discutir las opciones de tratamiento disponibles a la fecha. Vamos a hablar de hot topics y novedades emergentes en este tema tan vasto. Y por último, vamos a explicar el pronóstico y la calidad de vida relacionada a la salud. Vamos a empezar por definir qué es el síndrome de Sturge-Weber. Bueno, esta es una enfermedad que tiene un principio muy temprano en la historia. Desde 1879, el doctor Sturge, un médico británico, describió una niña de 6 años y medio que ya tenía movimientos de tipo espásticos a convulsivos en el hemicuerpo izquierdo desde los 6 meses. Fue el primero que acuñó el término de la mancha de vino de Oporto, la cual en esta paciente era extensa. Reportó la presencia de bufoftalmos, glaucoma congénito y sobrecrecimiento en esta paciente. Esta es la primera carta que él escribió, se me hizo muy interesante verla, al colegio médico en Londres. Describía ya una mujer más madura, que tenía una cara un poco más llena, describía pues este nevus telangiectático color violáceo, describía que tenía ojos como de buey, que correlacionaba al bufoftalmos hoy presente. Reportaba que la parte derecha de su mi cuerpo era más pequeña y que la parte izquierda parecía ser hemiparética. Desde entonces ya sospechaba que había una lesión muy seguramente estructural en la parte izquierda de su cerebro. Y él desafortunadamente fallece y no es posible mostrar su teoría, y no es hasta 1922 que el doctor Parkes Weber demuestra la presencia de calcificaciones intracraneales con tecnología rayos X en aquel momento, demostrando una lesión ipsilateral en el hemisferio cerebral, correlacionando este déficit e hipótesis del doctor Sturge. Y pues, ¿qué hemos aprendido desde entonces? Bueno, hemos ido evolucionando mucho en la medicina y sabemos ahora que esta es una enfermedad congénita, esporádica y que sigue siendo una enfermedad neurocutánea rara. Se caracteriza por la presencia de una marca en vino de Oporto facial, la presencia de glaucoma y de angiomatosis leptomeningia. A través de la historia se le han acuñado diferentes términos como la cuarta facomatosis y la angiomatosis encefalotrigeminal. Bueno, fue uno de los términos que más se sostuvo a través del tiempo y ahora revisaremos por qué.
Esta es una clínica de anomalías vasculares en el estado de Alberta, en Canadá, una clínica que publicó este artículo en el 2012 en el Canadian Journal of Plastic Surgery, y publican aproximadamente casi 1,000 sujetos, de los cuales en un análisis retrospectivo de casi 11 años notan que un tercio de ellos tenían una anomalía vascular de algún tipo. De estas, casi un tercio tenían malformaciones capilares aisladas, número bastante importante. No había predilección de género y la mitad de ellos recibieron, perdóneme, el 16% de ellos recibieron tratamiento con láser. Únicamente en esta serie lograron documentar 3 casos de un síndrome de Sturge-Weber, pero en mi opinión personal creo que no está reportado en la literatura mundial. La epidemiología real, ¿cuál es? Bueno, es bien respetado que el síndrome sucede en 1 de cada 20 a 50,000 nacimientos vivos, que es el equivalente a tener un accidente de tráfico si manejas de 20 a 50,000 kilómetros, mayor o menor. Afecta a hombres y mujeres sin discriminación de género o raza, y es el tercer síndrome neurocutáneo más frecuente, justo después de la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa. Los esfuerzos iniciales que se hicieron para entender mejor esta enfermedad fueron a través de la escala de Roach, y esta básicamente dividía a la enfermedad reconociendo que había diferentes fenotipos en relación a la distribución de la lesión facial. El tipo 1 es el que llamamos el Sturge-Weber Syndrome, el clásico. Tiene la lesión facial, tiene la presencia de angiomatosis leptomeningia y puede no tener la presencia de glaucoma. El tipo 2 únicamente tiene la lesión facial, puede o no tener glaucoma, y el tipo 3 solamente presenta esta lesión aislada leptomeningia sin la presencia de glaucoma. Sin embargo, esta clasificación ya está muy, muy fuera de fecha, y esto es porque si le hacemos caso, esto supondría que todos aquellos pacientes que tienen una lesión capilar facial tendrían, a pesar de no tener lesión estructural cerebral o glaucoma, un síndrome de Sturge-Weber tipo 2. Y hoy, al día de hoy, sabemos que esto es incorrecto. Durante bastantes décadas se sostuvo y se pensaba que la lesión capilar facial sería la distribución del nervio trigémino, particularmente sus ramas sensoriales, y se pensaba que aquellos pacientes que tenían una lesión en la rama oftálmica eran aquellos que tenían el riesgo más alto de presentar una lesión cerebral. La localización anatómica es relevante, pero esta clasificación también ha pasado a la historia, y les contaré ahora por qué. Shirley en el 2013 publicaron este artículo importantísimo para la comunidad de Sturge-Weber, en donde ellos, a través de secuenciación masiva del DNA de tejido lesional, identificaron una variante en el gen GENAC. Encontraron una variante sin sentido en un recambio de un nucleótido en este gen, y lo identificaron en el 88% de los pacientes con el síndrome de Sturge-Weber. Además, encontraron el 92% de las lesiones capilares aisladas con esta misma variante, y la frecuencia alélica fue del 1 al 18%, lo cual correlaciona con un mosaico. Una vez que hicieron el estudio in silico, lograron determinar que pues había una señalización extracelular aumentada y que esta era expresada a través de esta variante genética. Ahora hemos avanzado en entender un poco más esta señalización intramolecular en el Sturge-Weber. Sabemos que hay una proteína de bastante interés, que es esta proteína heterotrimérica que está unida transmembrana a una proteína G. Y el dominio alfa, que es el que sintetiza el gen GNAQ, al momento que se disocia de sus pares beta y gamma, activa una cascada de señalización intracelular a través de una cascada de fosforilación. Particularmente lo hace a través de esta vía, la Ras-Raf-MEK-ERK, también conocida como la vía MAP quinasa. Y esta es una vía crucial para la diferenciación celular, su proliferación, supervivencia y función. Y se piensa también que hay una correlación, un feedback un poco cruzado con esta otra vía PIP-AKT-mTOR, que también es importantísimo, y más adelante veremos el por qué. ¿Esto qué se traduce? Bueno, básicamente esta variante en GNAQ condiciona una ganancia normal de función que aumenta la señal intracelular, activando las células endoteliales,
condicionando un sobrecrecimiento capilar y proliferación capilar y una diferenciación aberrante, en donde estas células tienen una histología más de tipo venular, a diferencia de un estirpe capilar normal. Además, ahora recientemente en el último par de años se han agregado otros 2 genes también implicados en esta enfermedad, el GNB2 más recientemente y el GNA11, el cual hablaremos más a detalle en esta plática. Es importante primero detenernos a platicar qué es un mosaico. Bueno, un mosaico es una variante genética que sucede después de que se ha formado el cigoto y que condiciona cambios en el feto hasta antes de su nacimiento. Como pueden ver en la imagen, es una imagen que me gusta mucho de Víctor Martínez, perdón, en donde puedes ver que un mosaico puede ser muy complejo de diagnosticar clínicamente, de valorar, seguir y además de dar consejería genética. Puedes tener lesiones como empezamos en el lado de la izquierda, con una lesión aislada en el torso, una lesión en patrón de damas de ajedrez, una lesión hemicorporal, una lesión moteada, lesiones satélite, lineares, plascoides, segmentales, hemicorporales o gonadales. Y sabemos que hay diferentes condicionantes del fenotipo. Esto es en función del gen que está afecto, de la mutación en cuestión y dónde está localizada, qué tan importante es ese específico codón para ese gen, qué tan activador o inactivador es. El timing es crucial de cuándo sucede durante la embriogénesis y esto pues condicionará el número de líneas celulares afectadas, el número de células afectas y asimismo conllevará el número o segmento corporal afecto. Y esto es solamente complicado aún más con epigenética y con factores ambientales. Esto, ¿cómo lo digerimos en practicidad en Sturge-Weber? Entonces, en la parte superior tenemos una célula totipotencial no diferenciada, en la parte inferior izquierda una célula endotelial no diferenciada, y en la parte una célula de estirpe endotelial, perdón, y en la parte derecha una célula de melanocitos. Entonces, si tenemos una variante en GNAQ, dependiendo del timing, vamos a tener o una lesión capilar aislada o un síndrome de Sturge-Weber. Por otro lado, si la variante en GNAQ únicamente sucede en la estirpe melanocítica, tendremos melanocitosis dérmica. Pero si sucede más arriba, es decir, en una célula totipotencial no diferenciada, puede conllevarnos un fenotipo como una facomatosis pigmentovascular. Entonces, a mí me parece sumamente interesante cómo una variante en el mismo gen y en el mismo codón puede condicionar una expresividad fenotípica tan vasta. Y todo depende del timing. Entonces podemos tener desde una lesión capilar aislada, como tenemos aquí en la parte izquierda, podemos tener un síndrome de Sturge-Weber o una facomatosis pigmentovascular. Entonces, inicialmente es la evolución de la medicina. Antes nos apoyamos únicamente en hallazgos clínicos para hacer un diagnóstico y gran parte de las veces es solamente suficiente para dar un buen diagnóstico. Ocasionalmente nos apoyamos de estudios de gabinete, de imagenología, histopatológicos y a veces también esto es suficiente para tener un diagnóstico. Pero ahora la medicina está evolucionando hacia las terapias moleculares y genómicas y esto es de vital importancia porque no solamente tiene implicaciones diagnósticas, tiene implicaciones también terapéuticas. Pasaremos a la segunda parte de la charla. Vamos a analizar la presentación clínica de esta enfermedad. Les presento un par de casos. El primer caso es un masculino de 6 años, conocido con glaucoma congénito. Tiene también una mancha en vino de Oporto extensa facial y truncal. Es conocido también con epilepsia en tratamiento con aspirina y con Keppra. No ha tenido hipo o hipercrecimiento y adicionalmente había tenido un evento ictus-like condicionado por una conmoción cerebral en la escuela del año pasado y clínicamente también llamaba bastante la atención la presencia de varicosidades abdominales y venas dilatadas. Aquí tenemos sus fotos, como pueden ver la lesión capilar facial, condicionando un poco hiperplasia gingival, incluso también metiéndose un poco en la mucosa de la cavidad oral. Y bien interesante, pueden ver esa enorme vena dilatada en la región hipogástrica también y varicosidades más superficiales también ahí del lado izquierdo. Tiene además también pues más malformaciones capilares, todas estas múltiples máculas y parches coalescentes de color rosado a un poco más violáceo y afectan sus extremidades inferiores pues de manera extensa. Realmente no creo que nadie aquí tenga la más mínima duda que se trata de un caso de Sturge-Weber. Clínicamente cumple todos los criterios. Lo genotipificamos en mi previo hospital y bueno, pues no fue sorpresa encontrar
la variante por GNAQ en el codón 183, que es el más frecuente, y con una variante alélica pues del 9,4%. Pero ahora les voy a mostrar un caso que se ve un poco parecido, pero diferente. El caso 2 es un masculino de 17 años, tiene igual una lesión capilar extensa, pero esta de interés es un poco más reticulada. E interesantemente también tiene un nevus vascularis mixtos, que es la combinación de esta malformación capilar con un nevus anémico, que el nevus anémico es una lesión que tiene ausencia, interesantemente, de capilares en su superficie y puede observarse una coloración más pálida a blanquecina. Él tenía sobrecrecimiento de la extremidad inferior izquierda, requirió de epifisiodiasis, tenía también glaucoma. Interesantemente, desde el punto de vista neurológico, él nunca tuvo convulsiones o epilepsia y únicamente tuvo un poco de dificultades al desarrollo, con dislexia y para el aprendizaje. Estas son sus fotos de infante y luego y ahora de adolescente, de adulto joven. Pueden ir viendo el oscurecimiento de la lesión capilar facial. Pero interesantemente vean aquí cómo el torso, que al principio, bueno, es muy difícil delimitarlo, casi se ve como en un patrón de damas de ajedrez, pero simplemente es porque el nevus anémico está ahí metido o arremolinado dentro de la lesión capilar troncal. Las lesiones también en las extremidades inferiores y el sobrecrecimiento de la extremidad afecta. Este paciente se le realizaron varios estudios de imagen seriados a más de 5 años. Y en la flecha blanca y en la toma axial T1 en el centro podemos notar solamente hipertrofia del plexo coroideo derecho, no había angiomatosis pial interesantemente, tampoco había lesiones de la sustancia blanca o atrofia cortical, o sea, realmente estructuralmente estaba bastante íntegro este paciente interesantemente, a pesar de la extensión de su lesión capilar facial. Le hicimos estudio genético y esto era algo que ya veníamos sospechando. Este paciente era portador de esta variante genética en mosaico de GNA11, el mismo codón, sin embargo un gen distinto, y como vemos condiciona un fenotipo un poco diferente. Y esto tiene importantes implicaciones que revisaremos un poco más adelante. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Al final podemos tener pacientes que los dos, como ven aquí en la imagen, pueden englobar los dos tienen una malformación capilar. Pero creo que todos estamos de acuerdo que es una malformación capilar bastante distinta morfológicamente una de la otra. Si hiciéramos una biopsia tipo Punch, muy probablemente se verían idénticas e indistinguibles por histopatología, incluso inmunohistoquímica. Pero al momento de hacer el estudio genético, pues vemos que tienen variantes completamente diferentes y que tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas completamente distintas. Entonces, quiero que se lleven de esta charla cómo la genética viene a tomar gran parte en la dermatología y particularmente en las anomalías vasculares hoy en día. Volviendo a la parte clínica, bueno, sabemos que esta enfermedad tiene hallazgos cutáneos, neurológicos y oculares y que estos están muy condicionados por la localización de la malformación capilar facial. Habitualmente estas lesiones neurológicas y oculares pues son ipsilaterales a la misma. Sabiendo que las malformaciones capilares son tan frecuentes, uno de cada 300 niños tiene una malformación capilar de algún tipo, ¿será que todos están en riesgo? La realidad es que sabemos que el riesgo de la lesión va condicionado por dos cosas, la localización de la lesión y la extensión de la lesión. Estos son los condicionantes más importantes. Es bien respetado que de un 7 a un 28% es el riesgo de tener angiomatosis leptomeningia o la presencia de afección ocular. Ahora, desde esta publicación del 2003, hemos ido entendiendo distintamente los orígenes de esta enfermedad. Entonces, sabemos que toda la zona anatómica que correlaciona con la placoda facial que deriva del prosencéfalo es todo lo que compete a la vesícula óptica, a una parte anterior del cerebro y toda la piel que recubre toda la eminencia frontonasal, es decir, frente, la región malar, interciliar, puente nasal, la glabela filtrum, y que es una zona bastante importante y nos ayudó muchísimo a cambiar la manera en la que predecimos el riesgo de tener afección del sistema nervioso central o ocular. Entonces, este es un estudio muy interesante que publicó el grupo de Pierre Babré y de Anna Dutkiewicz en el 2015. Ellos hicieron un estudio prospectivo multicéntrico en Francia. Estudiaron a 66 niños menores de 1 año que tenían lesiones capilares faciales que medían más de 1 centímetro cuadrado y que estaban particularmente en una zona superior o de riesgo
en correlación en aquel tiempo con la rama sensorial oftálmica del nervio trigémino. Y lo siguieron en el tiempo. Entonces, lo que hicieron fue una correlación fenotípica, entonces, en donde vieron qué tipo de lesión facial terminó en el tiempo siendo diagnosticada como Sturge-Weber, tanto por estudio clínico como de imagenología. Empezaré diciéndoles cuáles fenotipos no tienen ningún riesgo en este estudio. Este no tuvo Sturge-Weber. Este tampoco tuvo Sturge-Weber. Creo que no es ninguna sorpresa que este definitivamente fue uno de los pacientes con más riesgo, pero no podemos desestimar al número 6. Y el número 6 es importantísimo porque es una zona anatómica que está muy correlacionada con el nebus simple, que es un nebus que vemos prácticamente diariamente en el cunero y que no debemos desestimar o que pase desapercibido un síndrome de Sturge-Weber, ya que esta fue la segunda localización de más riesgo condicionante de esta enfermedad. Esta fue una de las interconsultas que tuve durante mi estancia en Barcelona. Era un neonato que prácticamente tenía pocos días de nacido y bueno, nos hablaban por esta lesión, este hematoma que tenía en la región de la mejilla, una lesión, un parche de color rojo intenso, casi violáceo, bien delimitado y que se metía también un poco ahí arriba en el labio superior. Hicimos un poco de dermatoscopía, nomás buscando un poco en los bordes de la lesión si había algún signo específico que condicionara alguna otra pista para una lesión tumoral temprana, pero la realidad es que era una lesión bastante plana y bueno, sabiendo su localización, prácticamente sabemos que es una malformación capilar de bajo riesgo, se le explicó a los padres, se le ofreció láser y se situó en seguimiento sin problema. Y esto lo sabemos ahora pues por la nueva clasificación de riesgo que existe para las malformaciones capilares faciales. ¿Qué pacientes son de alto riesgo entonces para el involucro del sistema nervioso central? Sabemos que todas las lesiones que son extensas y bilaterales, todas las lesiones semifaciales y que involucran la frente por arriba o sea, realmente es desde el párpado inferior, pero sobre todo aquellas lesiones del párpado superior también, todas aquellas que están en la ubicación media o lineal y todas aquellas que tengan más del 50% de involucro continuo de la frente. ¿Esto cómo se ve? Bueno, esta es una imagen de la estratificación de riesgo que hicimos en nuestra publicación recientemente en este año. Y básicamente dividimos los fenotipos en el fenotipo de alto riesgo. Como vemos aquí al lado derecho, tenemos el hemifacial en rojo, tenemos el medial en azul y el verde que es uno de frente y de párpado superior. Pero al mismo tiempo también esto aquí queremos ejemplificar, no sé si pueden ver mi cursor aquí, que a pesar de que tengas una lesión lineal de riesgo en la frente, el hecho de que su extensión sea limitada, bueno, pues el riesgo muy seguramente será muy bajo y no condicionará un workup completo. Por otro lado, si tienes una lesión súper extensa como la lesión completa prácticamente la parte superior de la cabeza, bueno, cambia todo es de perspectiva y de extensión a pesar de la localización también. Sabemos que estos pacientes se enfrentan a varias complicaciones y retos, incluidas las convulsiones, epilepsia, el impacto cognitivo, las anomalías oculares, problemas de visión, sobrecrecimiento. Y hablando de las manifestaciones neurológicas, son bastante comunes, 70 al 80% de los pacientes lo manifiestan, pueden presentarse como espasmos infantiles en pacientes menores de 12 meses. Puede haber hemiparesis, eventos de tipo ictus, compromiso intelectual, problemas del desarrollo, entre otros. Se piensa que la mutación somática pues condiciona dos cosas principalmente, la malformación vascular y la displasia cortical. Esto condicionará irritabilidad de la misma, condicionando estados epilépticos, convulsiones, puede también condicionar migrañas y cefaleas. Y también pues estas anomalías vasculares condicionan hipertensión venosa, habrá menos flujo, condicionará eventos de tipo ictales o ictus-like. Y al final, en el tiempo, esto se irá traduciendo en atrofia cortical, calcificaciones y más epileptogénesis con más secuelas. Hay ciertas consideraciones a saber. Bueno, un importante es que la angiomatosis leptomeningia no necesariamente va a correlacionarse con la localización de la lesión facial, ya que sabemos que es una mutación somática y esto puede suceder. Y asimismo, interesantemente, no necesariamente por tener una lesión capilar extensa correlacionará con la severidad de la afección cerebral o del tamaño estructuralmente de la misma.
Sabemos que hay indicadores de pobre pronóstico, los cuales son presencia temprana de convulsiones, que estas sean médicamente refractarias, que haya lesiones bilaterales estructurales o que haya una lesión unilateral severa. Así también digo, afortunadamente las lesiones bilaterales solamente comprometen el 15% de los casos, entonces realmente esto es raro. Y hay más que la epilepsia. Estos eventos ictales o ictus-like normalmente aparecen después de los 6 meses y antes de los 5 años de vida. Si aparecen antes, muy probablemente sea un insulto importante y que probablemente sea de tipo permanente. Es bien aceptado que esto sucede entre un 31 a 46% de los pacientes pediátricos, que no es un número bastante despreciable, según un estudio retrospectivo del Reino Unido, y un estudio un poco más grande multicéntrico de Estados Unidos, pues corroboró los mismos números. Es importante también para todos aquellos en una sala de urgencias recordar que un trauma un traumatismo craneoencefálico pues puede ser el condicionante de uno de estos eventos, y 1 de cada 5 pacientes ha reportado esta asociación. Siempre tomarlo en cuenta. Pasando a las manifestaciones oftalmológicas, bueno, sabemos que hasta la mitad de los pacientes van a tener un grado variable de afección ocular. Lo más común es la presencia de glaucoma, seguido de los hemangiomas coroidales. También es importante saber pues, bueno, que puede afectar otras estructuras oculares que eventualmente pues, pueden llevar a atrofia del nervio óptico y a ceguera. El glaucoma es la condición ocular más común, se usa entre el 30 al 70% de los pacientes. Esta puede ser congénita o adquirida, y esta pues habitualmente es ipsilateral a la lesión facial o cerebral. Es bastante difícil de manejar médicamente y quirúrgicamente y requiere pues examinaciones periódicas pues por su riesgo vitalicio. Los hemangiomas coroidales son un tumor vascular benigno, se presenta casi en la mitad de los casos, pues puede ser de naturaleza difusa o circunscrita. También habitualmente son ipsilaterales a la lesión facial. Y esta imagen es del el fondo de ojo en salsa de tomate, que se reporta como bastante característico, y el tratamiento estará pues condicionado por el subtipo de lesión según se presente. Entonces, como pediatras, ¿quién debe ser enviado al oftalmólogo? ¿Quién tiene un riesgo real de glaucoma? Bueno, nosotros en esta publicación condensamos diferentes estudios de cohortes, incluyendo a más de 700 pacientes, en donde se estudiaron a todos los pacientes igual por fenotipo de lesión capilar, de aquellas que involucraban o no el párpado superior o inferior, y combinaciones de las mismas. Y pues básicamente lo resumimos en esta tabla. Todos aquellos pacientes que tengan una lesión extensa, deben de ser enviados al oftalmólogo, particularmente facial, que compromete el párpado. Todas aquellas lesiones que están en la frente y que comprometen la zona malar deben de ser enviados al oftalmólogo. Todos aquellos que comprometan el párpado inferior, además del superior, deben de ser enviados al oftalmólogo. Aparentemente el párpado inferior, interesantemente, tiene un riesgo más alto que el párpado superior como univariante. Las lesiones en la hemicara derecha, por alguna extraña razón, no sabemos por qué, y aquellas que son bilaterales. Y sobre todo tengan cuidado con aquellos pacientes masculinos pequeños, menores de la edad escolar. Hay otras manifestaciones que también me gustaría que concientizaran y no son despreciables en esta población o en esta condición. Son desbalances hormonales, particularmente enfermedades de la pituitaria o del hipotálamo, principalmente enfermedad tiroidea y del hormona de crecimiento, por lo cual será importantísimo pues estar revisando todas las curvas de crecimiento y estar atentos a cualquier síntoma sugestivo de hipotiroidismo. Así también, la salud dental es crucial en estos pacientes, ya que como habíamos visto en uno de los casos que presenté hace tiempo, pueden tener afección de la mucosa oral, y pues estos son pacientes que están condicionados a alto riesgo de sangrado en cualquier procedimiento dental menor incluso. Los pacientes también pueden tener macrocefalia y también pueden tener pues, dismetrías condicionadas por hipo o hipercrecimiento, además condicionando pues escoliosis y otras anomalías musculoesqueléticas. Y recientemente se ha estado viendo también que son pacientes más sujetos a hipertensión renal, particularmente los que tienen la mutación en GNA11, porque se piensa que hay también un rol que juega el calcio en esta enfermedad. Entonces, estar bien atentos también a los signos vitales. Ahora vamos a movernos a aplicar métodos de diagnóstico apropiado. Empezamos pues con la clínica. Tenemos un diagnóstico diferencial bastante amplio.
Esta es una de las primeras interconsultas que me hicieron al regresar de España. Esta es mi sobrina, se llama Alesa. Aquí son sus fotos del cunero y a la derecha es una de las primeras fotos que tenían a la primera o segunda semana de vida. Entonces, mi prima me habló muy preocupada y me dijo, oye, sabes que estoy notando que a Alesa le están saliendo muchos moretones en la frente y alrededor de los párpados. Tuve un parto vaginal no instrumentado, no entiendo qué pudo haber pasado. Estaba bastante preocupada. Aparentemente al momento del cunero, bueno, era bastante sutil y no se notaba mucho. Entonces le pedí que me mandara más fotos, no tenía la bebé en físico cuando nos vimos. Y me mandó las siguientes fotos con esta lesión ya más pálida, rosada, también afectando el filtro, muy simétrica, muy bilateral, párpado superior, zona de la glabela y pues bueno, esta lesión también muy característica de la base de la nuca. Yo le comenté que la lesión iba prácticamente a ir difuminándose, sobre todo la porción anterior, la parte de la nuca sabemos que permanece ahí. Y pues bueno, todos aquí sabemos que este es un nevus simplex complex, es una lesión pues benigna, fisiológica, autolimitada y que pues definitivamente no tiene Sturge Weber. Está aquí, tiene ya 9 meses, está con sólidos, está contenta y no tuvo ningún problema neurológico. Sin embargo, hay veces en donde esta lesión pues bueno, puede parecerse bastante cuando es más intensa, cuando es más extensa y es importante pues bueno, saber que el nevus simplex normalmente es simétrico, es bastante bilateral y que además tiene lesiones que se extienden por la línea media posterior, nuca, espalda superior, zona lumbar. Entonces eso es clave para poder dar el diagnóstico y tranquilidad a los padres. Y bueno, en el caso en el que haya dudas, siempre el seguimiento sería importante antes de considerar alguna referencia oftalmo, derma o incluso solicitar estudios de imagen. Aquí tenemos otro caso, era un paciente con una malformación capilar en una zona de bajo riesgo, aquí en la parte izquierda de la región cervical, que nos mandaron a la clínica de láser en Barcelona. Se le hizo una sesión que no tuvo realmente éxito y el paciente se perdió en el seguimiento. Posteriormente regresa ya en la edad prepuberal y vemos cómo ha evolucionado esta lesión capilar, pero de una manera bastante distinta a la que uno esperaría en una malformación capilar tradicional. Es una lesión un poco más de un color más ocre, más marrón, y se hizo un examen físico completo, no tenía ninguna otra lesión de interés y ningún antecedente familiar de importancia. Le hicimos un ultrasonido dirigido, buscando alguna anomalía vascular, particularmente una arteriovenosa subyacente, y a pesar de que se detectó alto flujo, solamente fue un estado Schrödinger 1, es decir, que la lesión estaba particularmente superficial por encima del tejido celular subcutáneo, solamente en la piel. Estábamos sospechando del síndrome de malformación capilar, malformación arteriovenosa, pero no nos cuadraba mucho la historia ni la lesión única. Hicimos un estudio histopatológico con inmunohistoquímica y realmente nomás había unas lesiones venulares, aberrantes, capilares, pero no había nada específico que nos pudiera dar un diagnóstico. Al momento de hacer el estudio genético, logramos detectar una doble variante somática en raza 1, entonces es un caso bastante especial y raro, debo decirlo, pero simplemente enfatizando la importancia de la genotipificación en nuestros pacientes. Entonces, hay veces en donde estas lesiones quiescentes arteriovenosas o localizadas superficiales pues pueden parecerse a lesiones capilares tradicionales. Sin embargo, estas son más calientes a la palpación, tienen un color más heterogéneo, más ocre y se han descrito pues estos bordes de tipo archipiélago clínicamente y el ultrasonido puede ser bastante útil para detectar alto flujo como en nuestro caso. Otro caso, esta es una paciente de la literatura, pues tiene una lesión también vascular segmentaria facial, sin embargo, como pues pueden ver que es un poco distinto a la malformación capilar tradicional, son lesiones más papulares, coalescientes en una placa segmentaria de color rojo, de un aspecto muy vascular y que además está pues condicionando edema importante el párpado superior izquierdo. Este es un hemangioma de crecimiento mínimamente proliferativo, de crecimiento arrestado, como vimos con el doctor Juan Blade la semana pasada. Y pues bueno, todas estas lesiones segmentarias faciales pues deben hacernos sospechar del síndrome de fases, que es la asociación sindrómica con los hemangiomas infantiles, anomalías de la fosa posterior y anomalías externales y de los grandes vasos cardíacos y del arco aórtico. Inicialmente también pues, puede ser posible que el hemangioma infantil pueda tener como esta lesión muy quiescente, muy plana. Sin embargo, la gran mayoría de los casos siempre tienen este halo blanquecino periférico, que era lo que buscamos con la dermatoscopía en el primer caso del mentón.
y que ayuda mucho a determinar si hay una fase proliferativa o preproliferativa, y al final es una lesión tumoral que crecerá y que en el tiempo el puro seguimiento clínico nos dará el diagnóstico. Otro caso es una paciente con macrocefalia, una lesión capilar en la zona del filtro, una lesión capilar también reticulada extensa, notando importante sobrecrecimiento sobre el antebrazo derecho, y que al momento de hacerle un estudio de imagen, bueno, no tiene hematosis pial, tenía megalencefalia y un ventrículo lateral bastante dilatado. Clínicamente ya era compatible con el megalencefalia y una malformación capilar, que está dentro del espectro de los síndromes de sobrecrecimiento asociados a mutaciones en PIK3CA y confirmado pues genéticamente también. Pero bueno, importante ver que es una lesión capilar presente en el filtrum también y que ocasionalmente pueden también confundirse con Sturge-Weber también por la presencia de sobrecrecimiento. Sin embargo, en el MCAP es muchísimo más pronunciado y bueno, estructuralmente es distinto, no tiene quematosis leptomeningia ni glaucoma. Otro caso, tenemos un femenino de 14 años que tenía esta lesión vascular en la extremidad inferior derecha con algo de atrofia. Tenía un ultrasonido en donde era evidente que tenía ya clínicamente, ¿no?, la insuficiencia venosa superficial y profunda con todas estas dilataciones venulares y varices. Este es un síndrome de Klippel-Trenaunay. Y ocasionalmente también las lesiones capilares fuera de la cara en extremidades pueden confundirse con la misma. Sin embargo, estas no tienen la lesión venosa o linfática subyacente, y estudios de imagen más a detalle como una resonancia magnética con arteriografía más el estudio genético puede darte el diagnóstico. Estos también están dentro del espectro del PROS con una mutación en PIK3CA. Este es un resumen, simplemente pueden tomar una foto, un pantallazo para que tengan ahí en su bolsillo al momento de evaluar a un paciente con una malformación capilar, con similaridades, diferencias y todos los estudios de gabinete recomendados. En cuanto a los estudios de imagen, bueno, sabemos que la resonancia magnética con gadolinio es la imagen de elección para el estudio de estos pacientes. Las dos secuencias que les recomendaría solicitar con su radiólogo es el SWI y el FLAIR, porque aumentan mucho la sensibilidad de la detección de las anomalías vasculares. Siempre es controversial estudiar infantes con una lesión de riesgo, pero que son asintomáticos por el riesgo anestésico y también por los resultados falsos negativos, particularmente cuando le haces una resonancia a un paciente menor a 3 meses. Sin embargo, hay estudios que apoyan mucho el uso de datos indirectos en estudios prospectivos. Y estos 3 datos indirectos, que son la normalidad de la materia blanca, la señal anormal, perdón, en la sustancia blanca, la asimetría y engrosamiento del plexo coroideo y la atrofia cortical, aumentan muchísimo la detección en pacientes con lesiones más quiescentes o estructuralmente no tan evidentes. Siempre se piensa que pues, la detección temprana mejora el seguimiento de pacientes de alto riesgo, y yo personalmente considero que una resonancia normal pues, es bastante tranquilizadora para los padres, ya que a pesar de que hay un pequeño porcentaje de falsos negativos, creo que es de bastante uso. Es muy bien establecido que después de los 2 años en un paciente sintomático no debemos hacer ningún estudio de imagen, salvo que presente alguna sintomatología posteriormente. Como métodos alternativos, si no queremos sedación, podemos hacer la secuencia de Feed and Wrap, que lo hacen algunos hospitales pediátricos muy bien y tienen muy buenas secuencias para su lectura, o incluso un Doppler transcraneal si la fontanela está aún permeable, y ahí podemos tener alguna información indirecta a través de la velocidad de la cerebral media. Este es un algoritmo que creamos de la publicación de este año. También pueden tomarle foto o encontrarla directamente dentro de nuestra publicación completa. Prácticamente, si decides realizar una resonancia y es normal, yo creo que pudiera ser razonable repetirla antes de los 2 años, ya que sabemos que la mutación es dinámica y puede seguir condicionando cambios estructurales, aunque estos no deberían de ser bastante importantes. Entonces, esto puede ser un poco controvertido. Sin embargo, si llega después de los 2 años un niño sano con una lesión de alto riesgo o sin ninguna normalidad neurológica aparente, pues bueno, simplemente un seguimiento clínico bastará. Si encuentras ya anormalidades estructurales, pues bueno, se confirma el diagnóstico y tienes que hacer las referencias correspondientes. Y si tienes datos indirectos o una lesión estructural pequeña, pues bueno, solamente tenerlo presente en tus seguimientos más estrechos. La electroencefalografía es importante también porque es costo efectivo y es mínimamente invasiva. También puede reflejar irritabilidad cortical y la presencia también de daño estructural. Y esto se puede hacer a partir de los 3 a los 6 meses.
También hay un poco de discrepancia de cuándo es la edad ideal para realizarlo, pero creo que al momento del diagnóstico puede ser de utilidad siempre y cuando lo discutas con tu neurólogo o pediatra. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con Sturge-Weber cuando nos llega? Siempre, pues bueno, toda la somatometría y signos vitales es crucial. Y es importantísimo pues ver clínicamente si hay algo que nos hable de alguna anormalidad endocrinológica para hacer un workup de tiroides y de hormona de crecimiento en conjunto con nuestro endocrinólogo pediatra. Estudio de imagen según platicamos ahora y pues la referencia a oftalmología según la zona afectada. Pero como pueden ver, es un manejo multidisciplinario muy importante. Cada especialidad tiene todos, cubre diferentes frentes y al final es trabajo en equipo. Es una foto de la clínica Anormalidades Vasculares en Barcelona. Bueno, somos un grupo de como 15 personas, estaban faltando muchos en la foto, pero al final es pasar el mensaje de que esta es una enfermedad compleja y debe ser abordada por todos los frentes como tal. En cuanto a las opciones de tratamiento, se dividen en médicas y quirúrgicas, principalmente enfocadas en controlar y manejar las convulsiones, la epilepsia y el glaucoma. Y yo me enfocaré un poco más en hablar desde el punto de vista de dermatología. ¿Qué hay del láser? Bueno, el láser de colorante pulsado, no es el que sale aquí en la imagen, está considerado como el gold standard para tratamientos de la malformación capilar. Es bien aceptado que de 7 a 15 sesiones son necesarias para obtener una respuesta terapéutica, pero bueno, se sabe que no es un borrador mágico, ¿no? No desaparecemos la lesión por completo. La respuesta al tratamiento pues estará condicionada por el grosor del vaso, el color inicial de la lesión, el fototipo del paciente y el área anatómica a tratar. Este es un paciente que recibió láser en Madrid y bueno, tuvo un aclaramiento bastante importante para los 15 meses, pero bueno, como dijimos, siempre existe un oscurecimiento posterior, pero creo que este paciente tenía una respuesta bastante aceptable cosméticamente. Más consideraciones, normalmente los intervalos de las sesiones son cada 6 a 8 semanas. Hacer sesiones más frecuentemente, 6 semanas, no conllevan una mejor respuesta terapéutica. El láser no mejora la hipertrofia asociada a la malformación capilar y siempre los pacientes necesitarán sesiones de mantenimiento a lo largo de su vida. El láser de colorante pulsado es seguro, se puede usar en niños desde la edad neonatal prácticamente y se puede tratar el área periocular, incluso el párpado también con protección ocular apropiada. Este no condicionará ni empeorará la aparición de glaucoma o convulsiones. ¿Qué hay de terapias dirigidas en Sturge-Weber? Rápidamente les platico, bueno, el sirolimus, o rapamicina ha sido una medicación que ha cambiado drásticamente el pronóstico de las malformaciones y particularmente los tumores vasculares, sobre todo las venosas y linfáticas. Y como este es un medicamento que inhibe al mTOR, pues sabiendo que hay un poco de feedback con la vía de la MAP quinasa, pues bueno, se ha traspolado su uso para Sturge-Weber. Hay poca experiencia con su uso, solamente hay algunos reportes de casos o series pequeñas, pero interesantemente reportan mejor control en la epilepsia, un neurodesarrollo más estable, disminución del sobrecrecimiento asociado a la malformación capilar, una reducción en la presión ocular en un paciente con glaucoma, mejoramiento en la funcionalidad cognitiva y mejoría en la calidad de vida. Este caso fue muy interesante porque este caso era un paciente con una lesión estructural bilateral muy importante y la rapamicina se inició incluso en el periodo neonatal, a las 3 semanas de vida, y este paciente se logró mantener sin convulsiones hasta los 2 años de vida prácticamente. Entonces, saber que tenemos esas nuevas alternativas de tratamiento, pues es importante. ¿Y qué hay de nuevo ahora que tenemos en las líneas de investigación? Pues bueno, la genética. La genética es lo que ha estado moviendo mucho este tema. Como habíamos hablado, la mutación en GNA11 es de particular interés. Están estas lesiones, esta publicación de Lawrence Boone, en donde tienen una serie de 3 casos, reportan la lesión, pacientes con lesiones capilares faciales extensas que afectaban la frente, que eran más reticuladas, como platicábamos anteriormente, y estos tenían glaucoma y también tiroiditis, o sea, una asociación autoinmune más importante no vista con los GNAQ. Además, interesantemente, pues bueno, los hallazgos radiológicos y neurológicos eran muchísimo menos importantes, o sea, era una atrofia cortical de leve a moderada, principalmente había ausencia de hematosis pial y había otros cambios más discretos que pueden ser de interés al momento de hablarlo con radiología. Y además, la presencia de convulsiones en la mayoría de esta corte, pues fue después de los 6 años. Ha habido después más esfuerzos internacionales, pues para seguir haciendo esta comparativa.
En este caso se hizo una fenotipificación reversa en pacientes que ya eran conocidos con Sturge-Weber y se hicieron la comparación de los pacientes que tenían la variante en GNAQ contra los que la tenían en GNA11. Y lo que les quiero demostrar aquí es las diferencias son el nevus anémico, tipo cutis marmorata-like también, la hipotrofia, algunos tenían manchas café con leche, e importantísimo, las anomalías renales e hipertensión que no fueron vistas en el otro grupo. Les voy a mostrar un poco de información no publicada. Aquí tenemos nosotros con mi grupo de Barcelona un grupo de 5 pacientes. Bueno, no alcancé a agregar al quinto, pero aquí tenemos 4 que tienen la variante en GNA11, una media de 11 años de edad, no hay predilección de género ni raza, y que todos tenían interesantemente ausencia de convulsiones o epilepsia. En nuestro caso no documentamos anomalías inmunitarias y tampoco datos de hipertensión o anomalías renales. Y estos son los pacientes, son lesiones capilares un poco distintas, más reticuladas, siempre arremolinadas con el nevus anémico. Entonces, fenotípicamente, incluso ya clínicamente, si lo ves, puedes diferenciarlas de los pacientes clásicos. ¿Y esto qué implicación tiene? Bueno, sabemos que, o hipotetizamos que es una mutación probablemente menos activadora, que probablemente tenga menos manifestaciones neurológicas, que la presentación de convulsiones pueda ser más temprana o ausente, y que haya menos casos de afección extracutánea, básicamente. Entonces, al final, aquí el mensaje es que si yo fuera el padre de un hijo con Sturge-Weber, probablemente preferiría tener una variante en GNA11 que no una variante en GNAQ, hablando del pronóstico de estos pacientes. Ahora, esta es la manera en la que yo veo la enfermedad. Creo que es un continuum. Creo que simplemente a lo largo del tiempo se han ido haciendo esfuerzos para hacer descripciones clínicas y como pueden ver se van poniendo en diferentes cajas, pero al final todas estas cajas al momento de hacer estudio genético tienen una implicación y tienen un lugar dentro de este continuum. Entonces GNA11 y GNAB2 ahora se agregarán como parte importante en el estudio de estos pacientes. Por último, hablaré brevemente de la calidad de vida. La calidad de vida ha sido muy pobremente estudiada en esta enfermedad. Este es un estudio del NIH, del Sturge-Weber Syndrome Investigator Group. Básicamente aplicaron este cuestionario de la calidad de vida neurológica a 22 sujetos en Estados Unidos y estudiaron diferentes dominios. Aquí como pueden ver, ansiedad, dolor, relaciones sociales, estigma, etcétera. No sorprendentemente, la funcionalidad cognitiva está mucho más baja comparada con controles sanos, pero lo interesante aquí es que hay adicionales que correlacionan negativamente con esta enfermedad. Todos los varones, todos los que tienen más afección cutánea, que es visible, que es cosméticamente sensible, todos los que tengan afección palpebral o compromiso de la función ocular y pues lógicamente todos aquellos con un compromiso funcional más integral. Además, como variante univariable, todos aquellos que tenían convulsiones más tempranamente, pues tenían afección más importante. Por último, simplemente aquí les dejo los recursos para sus pacientes y sus familias. Hay diferentes fundaciones en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Estos se los van a hacer llegar posteriormente después de esta charla, pero aquí se los pongo para que lo tengan como referencia. Siempre termino diciéndoles que es importante transmitir historias de esperanza a nuestros pacientes y es un placer siempre acompañarlos en cada momento de su vida y ayudándolos desde cada frente como especialistas pediátricos. Entonces, pues terminamos definiendo y analizando el síndrome de Sturge-Weber. Ya sabemos aplicar métodos de diagnóstico apropiado. Discutimos las opciones de tratamiento, hablamos de novedades en el tópico y explicamos pronóstico y calidad de vida relacionada a la salud. Les dejo mis referencias y muchísimas gracias por su atención. Quiero terminar agradeciéndole a todos mis mentores, digo, empezando por los mentores de TechSalud, todo el grupo de profesores de cátedra de la institución y además pues mis mentoras de Toronto, Elena de Barcelona, Lali, y pues todos aquellos que se han ido cruzando en mi camino y que han logrado este momento posible. Muchísimas gracias y los dejo en caso de que tengamos alguna pregunta. Muchas gracias por tu presentación. Si hay un par de preguntas, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad que se puedan. La primera pregunta que nos hacen es ¿cómo se realizan las pruebas genéticas o el abordaje genético? ¿Qué es lo que estudian? ¿Cómo se estudia? Perfecto. Claro que sí, lo que normalmente se hace, como esta es una mutación somática, es decir, que se encuentra en tejido lesional,
si tú haces un estudio genético en sangre, no vas a encontrar la mutación. Entonces, lo que hacemos es que enviamos muestra de tejido afecto, en este caso la malformación capilar, con una biopsia de tipo punch, es suficiente. Una biopsia de tipo punch, idealmente de 4 milímetros. Lo que hacemos es mandamos dos de 4 milímetros, una se manda para cultivo celular, que se enriquece con células endoteliales en el laboratorio, y la otra muestra se estudia a través de un Digital Droplet PCR. Este es un panel vascular customizado que se montó en el laboratorio de oncología en Barcelona, pero existen otros paneles comerciales. Por ejemplo, eso se hacía en Barcelona, pero en Toronto hacíamos una muestra subrogada. El estudio se hacía en Seattle. Tienen un panel muy bueno de anomalías vasculares internacional y el otro lo tiene en la Universidad de Washington. Entonces pueden hacerlo en cualquiera de estas dos universidades. Honestamente, desconozco, no sé, habla de si en el Instituto Nacional de Pediatría, en Guadalajara o algún otro centro en México se haga este estudio. La verdad lo desconozco. Igual se realiza con el tejido, como lo comentas, y la opción más viable sería enviarlo a Estados Unidos para su estudio, hablando de lo que se puede hacer desde Monterrey. Muy bien, nos preguntan también que cuáles son los avances de tratamiento dirigido para estas malformaciones, como hablando un poquito más del lado genético. Ajá. Como platicamos ahorita, de momento, desafortunadamente no existe un inhibidor de GNAQ o GNA11. Hasta donde sé, no conozco ninguna fase clínica o preclínica o ensayo que lo esté abordando de momento, pero definitivamente creo que es lo que sigue. Creo que lo que sigue es formular un fármaco que pueda competitivamente y dirigidamente inhibir esta cascada intracelular. Lo que ahorita se puede hacer u ofrecer, pues es lo que platicábamos, el sirolimus o el everolimus, que son inhibidores de la rapamicina, pero es un poco tapar la cascada de señalización por otro frente, no es específicamente dirigida a GNAQ, GNA11. Ok, también nos hablan de terapias target dirigidas a las mutaciones, que ya hablaste de esto. Otra pregunta que a lo mejor requiere un poquito más de extenderlo, pero así, si lo pudiera resumir, ¿cuándo estudiarlo? Nada más cuando está en riesgo bajo, cuando está en riesgo bajo, solo vigilarlo, cuando está en riesgo alto, abordarlo completo. Hablando específicamente de la genética o estudio completo Estudio de de... imagen y el workup. Ah, ok. Sí, únicamente si es un paciente de alto riesgo, definitivamente. O sea, si tenemos un paciente con una lesión capilar de alto riesgo, se debe estudiar como tal, exactamente. Y pudiera Ok. ser razonable un paciente con una malformación capilar muy extensa que respeta la frente, pero que está afectando, no sé, por ejemplo, el párpado hacia abajo y gran parte del torso y piernas. Yo creo que lo más recomendable sería hacer un estudio también, no necesariamente de imagen de sistema nervioso central, pero probablemente genético, a lo mejor un ultrasonido renal no sería despreciable, entre otras alternativas, ¿no? Y ante la duda, mejor hacer todo el abordaje que ya platicamos que prácticamente es inocuo, que a lo mejor los estudios de imagen se van a tener que repetir y no tomar un estudio negativo como que ya está todo bien. Y por último nos dice qué tan frecuentes hay que enviarlo con oftalmología. Al momento del diagnóstico se tiene que enviar. Y una vez que, bueno, realmente el seguimiento quedará sujeto a lo que el oftalmólogo considere, porque si es un paciente que tiene glaucoma, dependiendo de la severidad del glaucoma, si tiene un hemangioma coroidal, yo creo que será cada 3 meses o no sé, cada 6 como mínimo, pero esto quedará sujeto a lo que el oftalmólogo considere y encuentre. Y ya si salió negativo en un principio, puede ser sus seguimientos Puede anuales, ¿no? ser exactamente anualmente, así es. Ok, perfecto. Pues cedo la palabra al doctor Valencia para que cierre la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena plática. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando Sánchez, por esta plática tan extensa. Nos has dado un resumen sumamente actualizado del síndrome de Sturge-Weber, te agradecemos muchísimo. Bienvenido a casa. Y le damos las gracias también al doctor Juan Blade por haber conducido esta sesión, y a todos ustedes, audiencia, por habernos acompañado en esta sesión.
Les recordamos, nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y los esperamos la próxima semana con nuestra última plática de este año. En diciembre tendremos un receso académico y volveremos en enero con el módulo de cardiología pediátrica. Que tengan un excelente día. Buen día, hasta luego. Buen día. Buen día.